Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo durante mucho tiempo en condiciones de realidad absoluta. Hoy voy a hablar acerca del libro La maldición de Hill House, que hace poco fue adaptada a una serie en Netflix. Si bien no son los mismos personajes ni las mismas acciones, sí es la misma casa aterradora y el concepto de locura que hace perder la razón de los personajes. Y tal como dice Shirley Jackson, escritora de La maldición de Hill House, la realidad es demasiado dura para cualquier ser humano durante demasiado tiempo, tanto que quien se estanca en su realidad pierde la razón. Por esto, la ciencia ficción, el suspenso y el terror son tan importantes. Dentro del libro de Jackson se habla de un ambiente constante en una realidad distorsionada, donde la imaginación, terror y psicosis están presentes todo el tiempo y cada personaje vive diferentes situaciones dentro de esta casa embrujada. Pero el miedo, la inseguridad y la frustración son los sentimientos más presentes durante todo el libro. El libro comienza con el Dr. Montegui, un aficionado a los sucesos paranormales y, habiendo escuchado acerca de Hill House, se vuelve curioso por adentrarse a esta mansión y conocer sus secretos. De ahí que convoca a personas que quisieran ganar dinero para completar su investigación, quedándose en Hill House por un corto tiempo. Dentro del libro, los personajes principales son Eleanor, Theodora y Luke. Eleanor, quien es el personaje principal, dedicó su vida al cuidado de su madre, ya que ésta siempre estuvo muy enferma. Y lamentablemente desde este momento nos damos cuenta que la única realidad de Eleanor fueron las 4 paredes que la rodearon durante toda su juventud y parte adulta. Desde el momento en que Eleanor es convocada por el Dr. Montegui posterior a la muerte de su madre, ella se imagina diferentes versiones de Hill House, como los demás personajes. Sin embargo, al estar ella al pie de esta enorme casa, se da cuenta que ninguna descripción humana es suficiente para dar a conocer su imponente vista. Así, para salir de su realidad angustiante, Eleanor acepta esta nueva experiencia. Después tenemos a Theodora. Theodora vivió una juventud normal, con excepción a la muerte de su padre al ser ella solo una niña. Ella se encontró involucrada en la trama junto con Eleanor, y su llamada a Hill House tuvo que ver con sus habilidades en el juego de cartas, y su aparición en el periódico cuando ésta hizo llover piedras sobre su casa después de la muerte de su padre. Theo era su seudónimo en cualquier lugar, y siempre fue una chica centrada y fuerte debido a sus años como scout, tal como dice en el libro en las primeras páginas. Sin embargo, tal como los demás personajes, Theo dejó su racionalidad atrás al adentrarse a Hill House. Por último, tenemos a Luke, el último convocado por el Dr. Montegui. Luke es el futuro heredero de la casa y su fama entre la familia es de ladrón, pues el dinero dentro de la cartera de su tía siempre suele desaparecer cuando él se encuentra presente. Luke se sabe ser fan de las cartas y las apuestas, y su presencia en Hill House tuvo como fin el proteger la casa y supervisar el experimento del Dr. Montegui, prácticamente. Dentro de la mansión rodeada de leyendas habladas por todos los habitantes del pueblo, Eleanor, Theodora, Luke y el Dr. Montegui a través de los días fueron enfrentando sus peores miedos, y sus ideales, principios y razonamientos fueron olvidados poco a poco. La casa tenía vida propia, como podemos ver. Cada cuarto se abría y cerraba a cualquier hora del día, y los planos estaban construidos de una manera tal que lograba confundir a la mente humana. Nunca nada estaba en el mismo lugar, ya que un cuarto que se pensaba bien ubicado en un principio después cambiaba de lugar y ya no estaba donde se recordaba. Asimismo, también nos damos cuenta de que en el libro realmente nunca hubo un fantasma o un monstruo como en el terror típico, y esto es lo más extraordinario, que la casa asusta por sí misma. Si se puede llamar así, la casa es el ente maligno, ya que confunde a los personajes todo el tiempo por el simple hecho del miedo que le tenemos los seres humanos a lo desconocido, o como dijo Freud con su término unheimlich, el miedo a lo que no nos resulta familiar. Entonces realmente el miedo de que le tenían los personajes a esta casa era el miedo a su propia imaginación y a su expectación de siempre lo peor. Los ruidos en Hill House eran incesantes, y esta casa siempre se encontraba despierta además. Al final, las bromas que Hill House les hizo a los personajes para burlar su conciencia terminan en un final fatal, con la supuesta muerte de Eleanor y desapareciendo, claro, la noción de la realidad de los demás personajes. Así concluimos que La maldición de Hill House es uno de esos libros de terror que nos seguirán poniendo los pelos de punta en las siguientes generaciones. Es importante tener en claro también que los sueños y deseos son esenciales,
ya que estos nos ayudan a tener fe en nuestra realidad y a imaginarnos una mejor, sin perder la conciencia, claro, de nuestra situación actual, evitando mantenernos estáticos en lo rutinario y divertirnos un poco con nuestros ideales del futuro. La imaginación nos hace humanos junto con los sentimientos, pero nunca vamos a terminar de entenderlo todo, ya que la Tierra es tan grande que aún esconde secretos que el humano no ha podido descubrir. El Unheimlich, por lo tanto, será eterno, y puede ser tan atemorizante como sorprendente. Nos seguiremos alimentando de historias y relatos, de películas, libros y obras de arte, pues es innato en el ser humano el distraer nuestra mente de la dura realidad y así permanecer humanos.